Bien, buenos días. Igualmente muy agradecido con el organizador por esta oportunidad que nos brindan de compartir con todos ustedes en este evento tan interesante. Bueno, primeramente, de manera breve me voy a referir en general a los editores electrónicos de diccionario y ya luego nos centraremos en el LexKit, el editor que hemos usado en el Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba para la creación de diccionarios. Bueno, un editor de diccionario es un programa informático que de manera cómoda permite al lexicógrafo realizar el trabajo de edición lexicográfica, es decir, el trabajo que consiste en componer el contenido, conformar el contenido del diccionario, integrar sus partes. Eso es una herramienta realmente necesaria porque los procesadores de textos comunes no satisfacen las necesidades, los requerimientos de la edición lexicográfica. Por tanto, hay que crear un programa específico que resuelva estos problemas. Hay dos tipos básicos de editores de diccionarios. Editor específico, que es para un tipo de diccionario en particular, y editores multiuso, que se adaptan, son ajustables a diccionarios de diferentes tipos. El punto de partida es la estructura del artículo lexicográfico. Sobre esto vamos a abundar después. Este editor, el editor LexKit, que es el que usamos en nuestro centro, fue creado conjuntamente por el grupo ISHA de la Universidad del País Vasco y el grupo de lingüística computacional del Centro de Lingüística Aplicada. Y se ha empleado en las diferentes ediciones del diccionario básico escolar que hemos hecho en nuestro centro. Aquí vemos una vista de la interfaz gráfica del entorno de edición LexKit. Ahí ven los diferentes comandos. Y tiene una estructura desde el punto de vista computacional de cliente-servidor. En este caso el cliente es el lexicógrafo que posee su nombre de usuario y su correspondiente contraseña para que la información el acceso esté compartimentado. Aquí ven que desde el punto de vista de la programación computacional, el lenguaje de codificación es XML y las salidas del producto se dan en dos formatos: PDF para la versión impresa y HTML para la versión electrónica. Aquí ven lo que yo les decía de que el punto de partida lo constituye el artículo lexicográfico. Esta es la estructura que tiene en el caso del diccionario básico escolar, que es una estructura que corresponde a la mayoría de los diccionarios de lengua, ¿no? Bueno, la entrada, que es la palabra que encabeza el artículo. Luego aparece una serie de datos, por ejemplo, la pronunciación, la categoría gramatical, las marcas de uso y el eje del artículo, que es la definición. Luego aparece el ejemplo y una serie de indicaciones lexicográficas más. Los editores de diccionario en general y el nuestro en particular brindan como facilidades o prestaciones crear entradas acordes con el artículo lexicográfico definido. Editar una entrada, sea completar, arreglar, cambiar, precisar el criterio lingüístico, unificar, revisar, verificar y comprobar, lo cual todo tributa a la coherencia del producto resultado del diccionario. Hay que decir que una prestación básica, esencial, es el asistente para entrada. Es aquella prestación que tiene el editor para elaborar los artículos lexicográficos, introducir los datos del artículo lexicográfico. Y también organizar la macroestructura, porque ya desde ahora en punto en que usted introduce una entrada, se organiza alfabéticamente, usted no tiene que estar ordenando. Aquí, por ejemplo, vemos en el caso de dos entradas que son homónimas, homógrafas. Fíjense que está informe como sustantivo masculino, que es cuando decimos el investigador policial pidió informe sobre algo. Y informe sobre adjetivo cuando decimos de repente íbamos a cruzar a la oscuridad un bulto informe, un bulto que no tiene una forma definida. Y aquí vemos cómo el editor organiza la estructura de todo. O sea, lo da como una superentrada donde están incluidas esas dos entradas homógrafas, 1 y 2. El LexKit posee 3 estados de trabajo.
entrada en estado de edición, que la interfaz se muestra en color rojo claro. Quiere decir esto cuando los participantes del proyecto, que pueden ser los técnicos, algunos lexicógrafos, introducen los artículos, están en proceso de edición todavía. Después viene entrada en estado estable, con color azul claro, que ya, por ejemplo, los supervisores, también participantes del proyecto, ya aprueban, o sea, revisan y consideran que está bien, aparece ya en estado estable. Y luego, entrada en estado de rechazo, o sea, luego no puede ser que el jefe del proyecto revise también y diga, no, está desaprobado eso, no estoy de acuerdo con esto, y entonces la pone en estado de rechazo, azul oscuro. Claro, para generar el prototipo del diccionario, tanto para la versión impresa como para disco óptico o para internet, todas las entradas deben estar en estado estable. Por supuesto, este programa permite diferentes tipos de búsqueda, más o menos complejas. La más sencilla es buscar, o sea, escribir la palabra, aparece el listado principal y usted localiza ahí la. Pero también puede buscar entradas en uno de los tres tipos de estados que yo he mencionado. Solamente yo quiero buscar las entradas que están en estado estable, las que están en estado de rechazo, por ejemplo. Entradas con categorías gramaticales específicas. Yo quiero buscar todos los verbos que terminan de una determinada forma, o los sustantivos que empiezan con determinada secuencia. Entradas que contengan una información específica en la definición. En la definición solamente yo quiero encontrar una combinación léxica, una palabra específica, en todo el diccionario, pero solamente en la definición, o solamente en el ejemplo. También entradas introducidas en un rango de fecha específico. El jefe de proyecto puede decir, no, vamos a revisar todas las que se introdujeron en abril. Incluso ofrece quiénes fueron, como el acceso está compartimentado, quiénes fueron los que introdujeron esas entradas. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen donde se ve la búsqueda en definiciones. Pero puedo localizarlo en cualquier otra parte de la estructura del artículo. Aquí quiero ponerles un ejemplo de en qué nos puede ser útil esto. O sea, la unificación y precisión en el diccionario. Orquesta sinfónica. Se escribe en mayúscula cuando se refiere a una orquesta en particular. Y en minúscula cuando designa alguna orquesta de forma genérica. Entonces, debemos saber si en todos los ejemplos que se pusieron en el diccionario se respeta esta norma, ¿no? Entonces, realizamos la búsqueda en todo el cuerpo del diccionario y aparecieron 8 entradas que contenían esa combinación léxica. En abonado, acompañan los artículos, abonado, acompañar, concierto, ejecución, estudio, orquesta, sinfónica y trompa. Siguiente. Pero ahí, en ejecución, orquesta, sinfónica y trompa, pudimos uniformar en mayúsculas, con iniciales mayúsculas, esa combinación, porque era un nombre propio. Y en abonado, acompañar, concierto y estudio, en minúscula, porque era un nombre genérico. Siguiente. Adelante. Aquí lo ven, por ejemplo, en trompa, la segunda sección, en el ejemplo dice Mateo es el trompa de la Orquesta Sinfónica de Camagüey. Ahí la combinación léxica está dentro de un nombre propio, por tanto, tiene que ser en iniciales mayúsculas. Siguiente. Pero aquí, en concierto, en la segunda, el ejemplo dice concierto de la Orquesta Sinfónica, estuvo muy concurrido ayer. Iniciales minúsculas porque es un uso genérico de esa combinación. Entonces, eso contribuye, es lo que quiero ejemplificar, es que contribuye a la coherencia, a la uniformidad en todo el diccionario. Otra característica, bueno, el entorno de edición, el SKID, permite preservar varias versiones de una misma definición. Cada vez que se hace una revisión, los arreglos son guardados en el sistema. O sea, a medida que yo voy trabajando y que se va pasando por los diferentes filtros de revisión, yo voy haciendo arreglos a esa definición. Pero puede pasar que el jefe de proyecto diga, no, pero a la segunda versión que hicimos es la más clara. Entonces está ahí guardada, la recuperamos, no se pierde. Puede ser una definición en estado estable, puede ser sustituida por otra ya introducida con anterioridad. Además, brinda la posibilidad de añadir y editar los modelos verbales. Veamos. Aquí, miren la estructura que tiene o sea, la parte donde están los verbos. Pase a la siguiente. Aquí vamos acercándonos, otra. Y aquí ya vemos la conjugación completa. Para la versión impresa se utilizaron alrededor de 100 modelos verbales. Y para la versión electrónica ya los 2044 verbos que están incluidos están conjugados completamente. O sea, no hay que remitirse a un modelo verbal. Aparecen
el conjugado, y para esto utilizamos una herramienta auxiliar que conjuga automáticamente los verbos que uno va introduciendo. Para ir cerrando, por todo lo anterior, LexKit ayudó en unificar las entradas según el estilo, o sea, ya sean figurado, coloquial, familiar, según el dominio, si pertenecen a matemáticas, química, geografía, el uso geográfico, si son cubanismos, americanismos, anglicismos, galicismos. Comprobar que las locuciones con dificultades en su uso, por ejemplo, con vistas a, de acuerdo con, estén unificadas y estén utilizadas correctamente. Hemos tratado de verificarlo todo de manera que quede un resultado lo mejor posible. Por tanto, esta herramienta contribuyó sobremanera en la autoconsistencia del diccionario básico escolar desde el punto de vista de su nomenclatura, así como de sus acepciones. Permitió obtener un resultado más consecuente con los objetivos propuestos. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.